A Alexei Chévez, experto en seguridad binacional. Gracias por su tiempo, Alexei. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Alexei. Es que, ¿qué hay que decir sobre eh, la realidad de la inseguridad, de la violencia, del creciente control del narco, de lo que sucede, por ejemplo, en Matamoros, que sabemos que ya tiene historia en este sentido, Tamaulipas, del optimismo del presidente ante ver o querer hacer ver a la Ciudad de México como una de las más seguras, cuando en la realidad los mexicanos, Alexei, todos los días vivimos otra cosa? Completamente de acuerdo. La seguridad siempre es una cuestión de percepción, pero definitivamente la percepción, yo creo que de la mayoría de los mexicanos, es que el país poco a poco ha ido cayendo en manos de organizaciones criminales. Definitivamente, un mayo con 2.910 homicidios no puede ser algo que festejemos, una pequeña reducción, que si bien es un éxito, pero es una pequeña reducción en el número de homicidios en lo que va de su administración. Bueno, se agradece, pero esperábamos más. Tú lo apuntabas muy acertadamente al principio de tu programa. Hay hoy más homicidios que en todo el sexenio de Felipe Calderón, y todos los expertos vaticinan que para terminar la administración del presidente López Obrador va a superar a los de Peña Nieto o incluso a ambos combinados, más de 300,000 homicidios. Es una cifra obviamente escandalosa. El presidente, a ver, no podemos, no dejamos de ver, no es que no podamos, no dejamos de ver cómo se llega a este lugar, lo que pasó en el sexenio del presidente Calderón en la lucha contra el narco, pero vivir responsabilizando o culpando al pasado, pues no es la solución a lo que vivimos hoy en México, a lo que tenemos en esta realidad tan desafortunada, Alexei. ¿En qué nos hemos equivocado en estas políticas de seguridad en las que el presidente sigue diciendo que son las adecuadas y que no va a cambiar el rumbo? Bueno, definitivamente no hay una sola estadística que compruebe lo que nos está diciendo el presidente. Hoy en día hay 336,000 aproximadamente elementos de Marina Armada de México, Sedena y Guardia Nacional en el país. Todos los días estas tres organizaciones ponen a 215,000 elementos en la calle y sin embargo los números no dan. No es posible que con 215,000, eso es aproximadamente 200% más de lo que se ponía en la administración del presidente Peña Nieto, tengamos los números de homicidios y de delitos que estamos teniendo. ¿Y a dónde vamos en ese sentido? Bueno, ya has mencionado una cifra que seguramente será resultado del control del crimen organizado, de las desapariciones forzadas, de los feminicidios, que parece imparable y que ante la política de abrazos y no balazos y escapularios y demás, pues se ve que poco pueda disminuir. Comparar, como bien decías, Alexei, 600 contra 500 y verlo como un logro, por decir algo, pues es muy desafortunado. ¿Cuál es la esperanza entonces para los mexicanos ante una, obviamente, de las peticiones, exigencias, diría yo, más válidas, ¿no? Como es la salud, la educación y obviamente la seguridad? Bueno, yo te diría que dentro del mismo informe que presentaron hoy las autoridades, es muy desalentador porque hay una parte que habla del delito de extorsión que subió casi un 29%, y el delito de extorsión es precisamente el cobro de piso. El cobro de piso es el que evita que haya pollos un día en Chilpancingo o una semana en la capital del estado de Guerrero. El cobro de piso es lo que evita que los aguacateros y limoneros de Michoacán saquen sus productos para vender. Esto es la realidad. Cuando el Estado mexicano empieza a ceder parte de lo que es su función en aras de esta estrategia de abrazos y no balazos, lo que sigue es que las organizaciones criminales empiecen a tomar el control de otros aspectos que ya nos van directamente ligados a su función primaria, que sería el narcotráfico. Hoy en día están involucrados políticamente
con muchos alcaldes, con muchos presidentes municipales, y están extorsionando a toda la ciudad. O sea, es algo que sucede en la Ciudad de México con la Unión Tepito, es algo que sucede en Guerrero, es algo que sucede en Morelos, es algo que sucede prácticamente en todo el país. El gobierno de los Estados Unidos lo acaba de apuntar en su reporte. Los únicos 2 estados donde los norteamericanos pueden viajar con mínimas precauciones es Yucatán y Campeche. Todos los demás hay una alerta de grave, muy grave, a medianamente grave para viajar. Pero hoy el presidente Alexei, ahí está con lo que dices, presumiendo, ¿no?, que la Ciudad de México es muy segura, incluso más que Nueva York. Así, las afirmaciones no ciertas del presidente en las mañaneras, que a fuerza de repetir, él termina por creerlas, pero la realidad para los que vivimos aquí, pues es muy diferente. Muchas gracias, Alexei Chévez, experto en seguridad binacional, por tu tiempo para la audiencia de este noticiario. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto, Alexei. ¿Usted qué opina de estos temas? ¿Cómo vive usted en términos de seguridad? ¿Cómo se siente cuando sale a la calle o sus hijos van a una fiesta, sus niños se quedan en la escuela? Me gustaría mucho conocer sus comentarios, me gustaría mucho poder leerlos. Si me escribe usted a través de Instagram y de Twitter, me encuentra como @Sofía Villalobos y en Facebook como @Sofía Villalobos TV. Me va a dar mucho gusto poder leerlos y saber qué pasa en la ciudad en la que usted está y desde donde nos ve.